te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 15, desde el versículo 17. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha regresado, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Una vez más no tenemos esta oportunidad de compartir la Biblia. En este caso, la parábola del hijo pródigo, segunda parte. Ya habíamos comenzado a hablar el día jueves, poquito, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un pequeño repaso también del jueves para poder captar bien hoy y entender mejor. Nosotros estamos estudiando el libro de San Lucas desde el principio. Estamos ya en el capítulo 15, nos faltan todavía varios capítulos. No pasamos así rápidamente porque cada palabra y cada capítulo, versículo, tiene un mensaje que nos quiere abrir el corazón. Es una lástima que muchos no aprovechen, ¿no?, esa oportunidad, ¿no? Y es una manera también de entender a qué es lo que nosotros, a quién o a qué le estamos siguiendo. Si le estamos siguiendo a Dios o estamos siguiendo nomás una corriente religiosa. Ustedes saben que es una corriente religiosa, que por religión quiero irme a donde se habla la palabra o a donde se explica la Biblia, por religión. Pero cuando le seguimos a Dios es porque quiero entender su palabra, quiero comprender su corazón, su escritura. Eso es diferente, ¿no? Entonces uno tiene que meditar en su vida: yo estoy siguiendo una corriente religiosa. Si estoy siguiendo una corriente religiosa, hay bastante campo, ¿no?, para seguir la corriente religiosa. Hay bastante. Puedo quedarme en mi casa, escuchar una radio cristiana, puedo tener grabaciones, puedo ir a iglesias que hay por todas partes. Hay bastante manera, libros, voy a comprar un libro de alguna librería cristiana, puedo
Puedo hacer muchas maneras para seguir la corriente religiosa. Pero si quiero aprender la Biblia, si quiero estudiar la palabra de Dios, sí o sí necesito enfocarme en un punto, en algo. Quiero aprender, quiero conocer. Entonces, sea cual sea el lugar donde quieran hacerlo. Entonces, de esa manera, si empiezan realmente a estudiar seriamente la Biblia, van a empezar a distinguir también con qué corazón estamos caminando delante de Dios. Y ahí ocurre el arrepentimiento en el corazón de la persona. Realmente yo no estoy siguiendo el camino que Dios quiere que siga. ¿Por qué tantas veces estoy escuchando esta palabra? ¿Por qué tantas veces Dios me está haciendo oír esta palabra de que no estoy caminando el camino que Dios quiere que camine? ¿Por qué? ¿Será que será así? Ya demasiadas veces ya he escuchado. Voy a confirmarlo por mí mismo. Si es así. Ya que tanto estoy escuchando, voy a confirmarlo por mí mismo. ¿Qué significa? Yo mismo voy a empezar a observar la Biblia, a mirar lo que dice la Biblia, a ver si es cierto. Así debería llegar al corazón. Ahí empieza entonces a haber una luz en esa persona. Pero como estamos tan acostumbrados al sistema, al mundo, a burlarnos también de la palabra de Dios, a menospreciar también la palabra de Dios, a darle más importancia a cualquier fiesta patronal de algún barrio, ni siquiera de una ciudad. Estamos tan acostumbrados a eso, no sentimos esa necesidad. Y es como decía el libro de Ezequiel, Dios quiere quitar el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Corazón de carne, ¿qué significa? Empieza a tener sensibilidad. Y cuando observamos el corazón de la mayoría de las personas que se hacen llamar cristianos de la actualidad, se ve que está muy endurecido todavía, porque no hay ni un poco de sensibilidad sobre la palabra. Nosotros habíamos hablado acerca del hijo pródigo, que Dios a través de esta historia nos quiere enseñar el corazón de su pueblo. El corazón de su pueblo que fue descarriado, que fue esparcido y que vive sufriendo en el mundo, pero no se da cuenta. Cuando una persona empieza a descarriarse, ¿no? ¿Saben por qué empieza a descarriarse? ¿Saben cuál es el paso para descarriarse? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el paso para empezar a descarriarse? Empieza primero por el deseo y los placeres. Empieza a llegar un corazón hacia los deseos y los placeres. Entonces, podemos pensar, ninguna persona tiene deseos y placeres y codicias en el mundo. Nosotros, porque estamos acá en la iglesia, por ejemplo, no tenemos ninguna codicia. No tenemos no, pastor, nosotros estamos acá únicamente porque amamos a Dios con todo el corazón. A nosotros nos viene lo de ese corazón de codiciar el mundo, de querer ganar el mundo, no. Nosotros solamente estamos acá por la palabra. ¿Podemos hablar así? No. No. Entonces, de ahí arranca. Por eso, cuando Jesús explicaba los mandamientos escritos en la Biblia, Él profundizaba más. ¿Se acuerdan que Él dijo? ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Así Él empezó diciendo, ¿no? Menos mal yo pasé entonces esa prueba, porque yo no le maté a nadie. Así algunos pueden tener en cuenta, ¿no? Yo pasé entonces. Pero yo os digo, decía Él, ¿no? Pero yo os digo, su Mesías le dice, su interpretador de la Escritura les dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga fatuo, o sea, necio, tonto, a su hermano, ya es culpable ante el concilio y está expuesto al infierno de fuego. Ya, ahí sí es profundo. Ahí sí ya, ¿quién puede decir yo pasé la prueba? Nadie. Entonces ahí ya, imagínense, con razón uno le preguntó, entonces ¿quién será salvo? ¿Se acuerdan que uno le preguntó a Jesús, entonces ¿quién será salvo? ¿No? Si así es tu vara de medir, difícil para que la humanidad se salve entonces. Y después continuaba más. Por eso, si tenés algún problema con tu hermano, no vaya a irte primero, oh Dios, no importa que yo esté mal con mi hermano, no importa que todos me odien, si contigo estoy bien, no me importa lo demás. ¿Así puede reaccionar? No. Deja tu ofrenda ahí. Deja tu alabanza, tu religiosidad en otra parte y anda a reconciliarte con tu hermano. Así Jesús usó su medida. ¿Qué significa esto?
Eso es la ley. Eso es palabra de Jesús. Escritura, dicho de Jesús. No es la ley. Ya, oíste que fue dicho en la ley, pero yo le digo, la escritura de Jesús. Entonces, ¿a dónde quería llegar Jesús? ¿Qué es lo que quería hacer entender a los hombres? ¿Por qué llega el homicidio en la vida de una persona? ¿Por qué uno comete el homicidio? Porque primero empezó a tener un deseo de rencor, enojo. Y eso es algo pequeño, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. No, pues yo no tengo deseo de matarle, luego que exagerar ya, pastor. Yo le odio nomás. Y no les quiero ni ver. Y no le aguanto lo. Y ojalá que le pise un camión. Sí, y hasta ahí llega, el odio va creciendo. ¿Ustedes qué creen que todos los crímenes y asesinatos que ocurren, de qué comenzó? Se le ocurrió nomás, quiero matarte. Te quiero mucho porque quiero matarte. No. Aunque son parejas o se amaban mucho, pero de repente surgió un rencor, un odio, porque algunas veces alguien hace cosas que te hace renegarlo mucho. Renega y después te arrepentís, ¿no? Pero en ese momento, ¿llega o no? Hay momentos que a usted le llegó la ira y sin darnos cuenta, reaccionamos. Muchas veces cometemos locuras. Entonces Dios ya estaba viendo el corazón del hombre, a dónde puede llegar por un pequeño rencor, por un pequeño odio. Y ya les explicó qué significa no matarás. No matarás no es solamente llegar a matar. Comenzando a tener odio y rencor con una persona, ya estás en el proceso del homicidio. Desde ahí tiene que partir. Entonces imagínense que una persona hiciera caso lo que Dios dice y lo que Jesús dice, y cuando empieza a tener rencor se da cuenta ya que está mal lo que está haciendo. No estoy mal lo que estoy haciendo. Este corazón que estoy teniendo no le gusta a Dios. Entonces, sí, tengo que arrepentirme. Fulano, discúlpame porque me enojé con Dios. Desde ahí ya parte. Desde cuando empezó a tener pequeño rencor, desde ahí ya parte. ¿Sería difícil llegar al homicidio? Sería muy difícil. ¿Me entiendo? Cuando una persona empieza a descarriarse, cuando no toma esas pequeñas cosas como importantes. No, pero faltar un año, unos días, un culto, ¿qué más da? Hoy nomás para compartir una celebración, no leer la Biblia unos cuantos días, ¿qué más da? Que tomarse unos cuantos traguitos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Son poquitos, ¿no? Son poquitos. Celebrar con los amigos, hablar lenguajes del mundo con la persona, ¿qué? Sí, poquitos son. ¿A dónde va partiendo? Rumbo al proceso de descarriarse. Así empezó el pueblo de Israel. Así empezaron. Por eso Dios le advirtió claramente: si te apartas de mis leyes, de mi palabra, sí o sí el mundo te va a dominar, te va a contaminar, te va a atrapar. Y eso es lo que ha ocurrido hoy con muchas personas. Por ejemplo, yo le doy un caso. Esa persona que realmente sigue a Dios y sigue la palabra de Dios, perderse un tiempo de escuchar la palabra de Dios es como que la mitad de la vida la hayan sacado. Eso es lo normal. Pero esa persona que le da igual, entonces ya se siente como si no perdiera nada. ¿Qué significa eso? Está ahogado por el mundo. Está contaminado por el mundo. Ustedes que han escuchado que alguna persona que salió después de haber ido a la cárcel por robar, ¿qué salió y hizo otra vez? Volvió a robar. Dice, entró varias veces, dice, tiene varias entradas. ¿Por qué hace eso? Porque la sensibilidad del robo perdió, ¿no? Ese es el robo. Algunos hasta matan. Mató una vez, mató otra vez. Y siente pena. Mató a una persona. ¿Y sentí pena? No, no siente pena. Igual en el corazón de muchas personas. Están haciendo lo mismo con Dios, pero no se dan cuenta. Entonces cuando le decía a esa persona eso, siente como algo extraño. Se siente raro. No, vos no te estás dando cuenta. Entonces no cree esas cosas. Igual, usted le diga a un ladrón en la cárcel, se ofende. ¿Por qué me llama ladrón? Le ofende el que esté llamándole que está haciendo mal. Pero en su corazón no tiene peso ni pena por los robos que están haciendo. Igual, ese es el proceso del camino que empieza una persona a hacer para descarriarse. Y hemos visto y hemos comprobado que la persona que un tiempo leía y comprendía la Biblia, hablar ahora, criticar y murmurar y juzgar y condenar a alguien, es como decir, hola, ¿cómo estás? Así es. Hola, ¿cómo te va? Saludar
Sacar de su boca blasfemias, mentiras, groserías, odio, rencores, es como saludar. Y lo peor, se siente que está bien delante de Dios. Es una clara demostración de que esta persona está sumiso, sometido en el sistema, en el mundo, ahogado por los espinos y no puede despertar. Ese es el estado en que estaba el hijo pródigo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo va a responder así? Pues ya su corazón, ¿dónde está? En el mundo. Ya mientras vivía con el Padre, parece que estaba con el Padre, pero su corazón ya ¿dónde se estaba aferrando? Hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, hacia los afanes y los deseos del mundo. Por eso ocurrió así. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel también. Cuando ellos se apartan de Dios, no es que se apartan de repente, ya su corazón empezaba a codiciar los altares, el estilo de servir que hacían los dioses paganos. Ustedes saben que había muchos pueblos que su estilo de adorar a Dios era con orgías, con adulterios, con pecado, ¿saben? Que así era. Y ellos observaban eso y le atraían. Entonces le atraía y iban tras eso. Aunque algunos, no, yo primero con mi Dios. Pero su corazón ya estaba ahí. Entonces algún día si caía el sacerdote, predicaba algo mal. Ya no me gusta lo más escucharla a esto, escriba. Mejor me voy con los Baales. Se iban con ellos. Porque su carne les tiraba, ¿o no? ¿Me entiende o no? Y ese es lo que ocurre para el proceso de descarriarse. Aunque está leyendo la Biblia, pues yo leo la Biblia, yo leo la palabra, pero la palabra ya hace rato desapareció del corazón. Es por vista está, ¿no? El versículo tanto, Romanos dice así, con Cristo soy más que vencedor y nunca más me acordaré de tu pecado y transgresión. La Biblia dice así, por la palabra soy santo. Así habla de boca. Jesús dijo, de labio me honra, pero su corazón ya hace rato que está al mundo, en el mundo, sometido y sirviendo y viviendo para el mundo. No es eso tampoco. Sentirse en el mundo le agrada más que estar con los hermanos. ¿Por qué está ese corazón? Porque religiosamente están viniendo a escuchar la palabra. No, la palabra tiene que ser lo que me tiene que traer. La palabra tiene que ser un deleite, dice la Biblia, en mi corazón. Tiene que ser un deseo, un gozo. Si no, es falso. Es simplemente falso. ¿Me entiendo? Entonces, si una persona se casa con alguien, estar con esa persona tiene que ser un gozo, una alegría, ¿o no? Pero si se casa obligado, o sea, han visto algunos que se han casado obligadamente. ¿Y cómo es ese matrimonio? Son los peores días de su vida, ¿no? Obligadamente se han casado. No, el matrimonio tiene que ser algo que cada uno quería. Por eso cuando se casan, se comprometen, se sienten felices. Nosotros supuestamente decimos somos esposa de Cristo. ¿Sí o no? Estamos casados con Él. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra convivencia con Él? Agradable, ¿no? Estamos felices de aprender su palabra, de escuchar la voz de nuestro esposo, de escuchar sus consejos, sus dichos, saber cómo Él quiere que yo sea. Estoy feliz. Eso debería ser la esposa que realmente se casó porque realmente le amaba a su esposo. Pero la esposa que se casó por obligación, como sale en el libro de Oseas, al principio Gomer, ¿cómo se casa con Oseas? Por ley, por obligación. ¿Cuál fue el resultado? ¿A dónde se va Gomer? Al mundo, a los afanes del mundo. No tiene deseo de estar con su esposo. Así la Biblia nos está enseñando. Entonces, ¿este hijo tenía corazón de hijo en este momento? No, su corazón era corazón de... Ese mismo estado era el estado en que nosotros nos encontrábamos anteriormente como pueblo, como personas. Vamos a leer un ratito el libro de Efesios. El libro de Efesios. Para entender que Pablo a través de la parábola de Jesús también le quería hacer entender lo mismo a los efesios. El libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesucristo
empieza a revivirnos a nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Cuando estábamos, dice, muertos. Sale acá la palabra muertos. ¿Cómo está una persona muerta? ¿Cómo sabemos que está muerto? Porque está viviendo con delitos y pecados. Pecado significa rebelarse contra la palabra de Dios. Eso es pecado. ¿Y qué son delitos? Pues los hechos que está haciendo. Tal vez miente, roba, aborrece a su prójimo, aborrece a su hermano, comete toda clase de fechorías. Son delitos. Entonces en ese estado estábamos nosotros. Así dice la Biblia. ¿O estamos? Para algunos puede ser estábamos. Pero otros están todavía. Entonces, si están todavía en delitos y pecados, su estado ¿cómo es? Entonces, para ellos sería, Él os quiere dar vida a vosotros que estáis en vuestros delitos y pecados. ¿Es diferente? Dios quiere darte vida. ¿A quién? A vos que estás en delito y pecado. ¿Qué es pecado? A vos que te rebelás contra lo escrito. A vos que rechazás lo que está escrito. Cuando te mostramos la Biblia, no quiero escuchar. No quiero que me digas nada. O usar la palabra como el diablo. El diablo cómo usaba la palabra para engañar al corazón de la persona. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, pero también está escrito que los ángeles te sostendrán. ¿Qué es lo que quería el diablo? Que use la palabra para rebelarse contra Dios. ¿Será que yo puedo usar la escritura para hacer algo que le moleste a Dios? Sí, pero Dios dice que David adulteró también. Dios dice también así. ¿Qué te parece? Y en la Biblia sale que fulano también pecó. Entonces cada momento yo voy a buscar una palabra que justifique mi pecado, que me haga sentir que estoy bien porque estoy pecando. Entonces eso soy un pecador de verdad. Porque el pecador busca cómo rebelarse contra su Dios para cometer delitos. Pero acá dice que Él os dio vida. En ese tiempo, ¿qué significa os dio vida? Te sacó de ese mundo. Te sacó de ese lugar, ¿cómo dice? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Atienda muy bien lo que dice. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Alguien me puede explicar aquí qué es la corriente de este mundo? A ver, ¿será que esa palabra es muy difícil de entender? Pastor, nosotros nunca hemos oído acerca de una tal corriente del mundo. Nosotros ni sabemos dónde está eso. ¿Por dónde anda la corriente del mundo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Ustedes han visto alguna vez la corriente de este mundo? Muy difícil no de encontrar en nuestro alrededor. Es lo que todos generalmente siguen. Por la corriente de este mundo siguen todas las cosas. Sí, fíjense muy bien. Si actualmente alguna persona todavía está viviendo conforme a la corriente de este mundo, significa que está vivo o está muerto. La pregunta que muchos hacen, entonces con todos estamos muertos, entonces no hay nadie que se salva. Bueno, esa pregunta no viene de Dios. Ese pensamiento no es de Dios, es del diablo. Pablo dice que estaban en la corriente de este mundo. Algunos cristianos, y esta vez creo que en Semana Santa algunos vieron películas, algunos vieron series, algunos habrán visto, otros no. Han visto, por ejemplo, una película donde muchos, por no negar la palabra ni el corazón de Dios, tuvieron que perder su vida. ¿Han visto? Tuvieron que perder su vida. Pero qué increíble, hoy en día las personas, no es su vida solamente lo que no quieren perder, su tiempo no quieren perder, por el nombre de Dios. Su tiempo es más valioso que la palabra de Dios. Entonces su vida sería menos. Su tiempo, tiempo voy a perder allá. Un domingo tan lindo, tan hermoso, voy a perder mi tiempo ahí sentándome, escuchando. No, en este día podemos ir, después de tener jueves a la noche horrible, viernes lluvioso, sábado todo feo, lluvia. Un domingo Dios me da para ir a pasear, para ir al shopping, porque mañana lunes trabajo ya. Este tiempo es valioso. ¿Para qué? ¿Para quién? Para la corriente de este mundo, para seguir la corriente. Ese tipo de corazón, según la palabra de Dios, está muerto en su delito y pecado, según la Biblia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, y esto es importante entender, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu tenía el hijo pródigo? ¿Dónde quería ir él? ¿Él quería estar en los negocios de su padre? ¿Él quería dedicarse al trabajo de su padre? No, él estaba harto de las cosas de su padre. El espíritu significa la esencia. ¿La esencia de quién él estaba teniendo ahora? La esencia del mundo. Del príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde está el príncipe de la potestad del aire? Opera, dice. Maneja, trabaja en las personas que se rebelan contra Dios. Y nosotros nos vamos tras ellos. ¿Sí? Las personas que el día que tienen que estar escuchando la palabra están sometiéndose al mundo, a Baal, a los dioses de este mundo, y nosotros detrás de ellos. Nosotros sirviéndole a ellos, compartiendo con ellos, admirando lo que ellos hacen. Es igual que los israelitas que se iban en pos de los Baales. Ay, mira un poco cómo celebran los sidonios su celebración. Ya. Tal vez al principio le gustaba a los jóvenes ese tipo de adoración. Después ya le gustó a los padres. Y después ya la esposa, bueno, ya que los hijos y el papá van ahí, me voy también a adorar a ese estilo. Así se va a la corriente. Van cayendo. Por eso venían en desgracia, sin saber que lo que estaban haciendo era provocando su ruina, su destrucción. ¿Ustedes piensan que cuando Noemí y su familia se van a Moab, ellos iban con propósito de fracasar? ¿Con qué propósito iban? Vamos a prosperar, vamos a ganar dinero, nuestra familia va a abundar en riqueza. Con esa mentalidad se iba. ¿Cómo regresan? Fracasados, arruinados. Ese es el corazón. Entonces, cuando una persona, si yo me alejo del Dios y de la palabra, mi vida va a cambiar. Porque tengo libertad para servir. ¿A quién? A la corriente del mundo. Para ser controlado por el príncipe de la potestad del aire. Como dice en Corintios, que ha cegado el entendimiento de muchos. Están ciegos, no ven. Y lo único que te ciega es que vos no puedes leer la Biblia, no puedes leer la Escritura. Entonces estás ciego. El mundo no te va a mostrar nunca lo que dice Dios. Entre los cuales también, versículo 3, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice aquí, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Las personas que viven haciendo la voluntad de la carne, yo les pregunto, ¿Dios les ama? A ver, la Biblia dice así, lean la Biblia. No saquen su propio pensamiento, porque acá dice también que según su pensamiento, no, según mi pensamiento no, ama. Sí, me ama, Dios me ama a mí. Pero ¿qué dice ahí? Esas personas que vivían haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, eran por naturaleza hijos de ira. Dice, ¿qué significa eso? Dios se enojaba con su vida. Dios, cuando veía la vida que estaban llevando, le causaba ira. Pero ¿quién es el que me daba ese falso consuelo? ¿Quién es el que me decía, no, tranquilo nomás, no te preocupes? Vamos a marcar ahí y vamos al libro de Jeremías 23, para que ustedes se fijen quién era. El que le metía estas ideas. Dios ya hizo todo, Dios ya solucionó todo, puede vivir como querella. Jeremías 23, versículo 16. 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Existe profetas, predicadores, que te dicen, no, tranquilo, según mi visión, según mi objetivo, según mi mentalidad, según nuestro trabajo, todo nos irá bien. Hablan de acuerdo a su propio corazón, no de acuerdo a lo que Dios dice. Ustedes sigan nomás como yo les digo y les va a ir bien. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Así es. Hay pastores, hay predicadores, que para conservar el ambiente, las personas, aprueban el pecado. No, tranquilo, Dios igual te ama. Dios te ama, hermano. Dios lo ama a ustedes.
Que esta clase de pastor me gusta, por eso yo quiero venirlo a esta iglesia, porque cuando vengo a esta iglesia recibo consuelo. No me gusta ir en esa iglesia donde duro nomás me dan. No me gusta. Yo quiero ir en la iglesia donde le dan paz a mi corazón, donde se siente feliz, vuelo hacia... Me irritan. ¿Quiénes son las personas que le irritan a Dios? Las personas que viven en delito y pecado. Las personas que viven rechazando la palabra, la escritura, las cosas de Dios. ¿Y cómo se nota que una persona rechaza a Dios? Porque dice públicamente rechazo a Dios. ¿Por eso se nota? No. Mira cómo anda. Mira dónde está su interés los 7 días de la semana. ¿En qué pone interés? Y ahí te vas a dar cuenta. ¿A quién le está sirviendo? Obsérvense ustedes mismos. Voy a observarme desde hoy. ¿En dónde pongo mi interés? Estos 7 días. A partir de hoy domingo hasta el siguiente domingo. Voy a mirar en dónde estoy enfocando mi interés. Voy a ir a observar. ¿Qué es lo que más me interesa durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Y ahí se van a dar cuenta si son o no son seguidores de Dios. O son los seguidores del príncipe de la potestad del aire. Cada uno puede darse cuenta. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice. Si estáis en la fe, si estáis realmente viviendo conforme a la palabra. Dice también aquí, no vendrá mal sobre vosotros, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Eso está hablando Dios a través del profeta Jeremías. Una persona que estuvo meditando, atendiendo, comprendiendo, va a entender lo que Dios le está diciendo, lo que Dios está hablando. No va a ir por sus sentimientos. Hermano, la mayoría de las personas viven de acuerdo a sus sentimientos. Si se sienten bien, ¿cómo te sentí, hermano? Me siento bien. Piensan que están bien. ¿Eso es correcto? Entonces, una vez más, el apóstol Pablo, ¿qué le está haciendo entender a los de Efesios? ¿Quién eran ustedes? ¿Qué tipo de personas eran ustedes? Personas que vivían sin Dios, conforme a su pensamiento, conforme a su sentimiento. Si se sentían bien, estaban bien. Si se sentían mal, estaban mal. Así simplemente. Por eso, observen la gente hoy en día. La gente que busca consuelo. A ver, alguien que me consuele, alguien que me dé tranquilidad. Pero lo que no busca es saber si está viviendo conforme a la palabra de Dios o no. Si tuvieran en su corazón la escritura, la palabra, los dichos de Dios, sí o sí tendrían felicidad. Eso dice la Biblia. Produciría paz en su corazón. Si fueran de Dios. Claro, el que no es de Dios y le muestra las cosas de Dios, terrible, terrible. Para un cerdo, ¿dónde es más cómodo vivir? En un salón bien limpio, bien perfumado. Ponerle un poco a un cerdo ahí, ¿cómo se va a sentir? Mal. Pero abrir afuera y mostrarle el barro, el charco, se va a tirar ahí. Feliz va a ser ahí. Sí, esa es su naturaleza. Si un hijo de Dios, que es hijo de Dios, está donde se predica, donde se comparta, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir bien. Pero si no es hijo de Dios, ese ambiente le va a molestar. Ese ambiente no le va... Yo quiero un ambiente donde esté carnalidades, mundanidades, ahí quiero estar. Entonces ahí puede distinguir, no es hijo de Dios. Es simple este asunto. Ya saber quién y quién no es. Versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esto significa que Él, a pesar de esa vida corrompida y miserable que teníamos, o que tenemos, la pregunta es esa ahora, ¿teníamos o tenemos? ¿Teníamos o tenemos? Según Efesios, teníamos. Qué raro, según yo, tengo todavía. ¿Por qué algunos así toman mal la enseñanza de Dios? No, pues yo actualmente todavía soy igualito, así como dice ahí. Yo no tengo ninguna diferencia, yo todavía vivo conforme a la corriente del mundo, me gusta el mundo, odio, tengo rencores, a una vez se roba, a una vez tengo... Y yo creo que Dios tiene todavía cada día de misericordia. ¿Pablo está hablando así? No, está hablando quién eras tú antes y quién eres ahora. Pero una persona no capta, no puede poner eso en su mente, por eso no capta el corazón del apóstol Pablo. Si está actualmente en esa vida, significa que nunca fuiste rescatado todavía. Está todavía entonces en tiempo de arrepentirte, de volver a la Escritura
Y juntamente con él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esta parte es importante, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Regalo, gratuito. Por medio de la fe otra vez. ¿Qué significa? Si no llegaste a tener confianza en la palabra, en lo que Dios te decía, entonces esa gracia puede funcionar en tu vida. Entonces Dios primero te habló, te llamó, ¿sí o no? A muchos ha llamado, pero pocos le han oído, le han seguido. Él nos está llamando. Cuando esa voz de Dios llega a mi corazón, no es que mira condición en ese momento. No, vos no estás apto para mí. A ver, ¿quién está? Si no, no va a llamarle, ¿no? Cuando Él llama, llama así, en el estado en que está. Los llama así. Por eso se llama por gracia. Ahí como están, ahí los trae, no importa. ¿Cómo estaba el hijo pródigo cuando venía a su padre? ¿Cuál era su condición? ¿Estaba bien guapo, bien vestido? No, estaba desastre, sucio, con toda la inmundicia que puede haber en la vida. Pero al padre le importó, al padre no le importó. En ese estado le recibió. Eso significa esto. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, y ahí sí, para buenas obras. Después de habernos rescatado, después de habernos sacado de ese mundo corrompido, ¿para qué nos quiere Dios? ¿Qué quiere Dios con nuestra vida? Que hagamos buenas obras. No me hablen de obras, no quiero escuchar nada de obra. Entonces esta persona todavía está lejos, ¿no? Todavía está. ¿Por qué el hijo pródigo se fue de la casa? ¿Qué él no quería hacer? Él no quería servirle a su padre. Él no quería vivir para su padre. Entonces la persona que no me hablen de obra, no me hablen de nada, ¿qué significa? ¿Cambió su corazón o no? Tal vez por el estado en que estaba vino hacia Dios. Ay, pobre padre, por favor, por favor. Entonces, cuando mi padre me dé todas las cosas otra vez, voy a aprovecharme otra vez y me llevaré el resto de la parte que queda. Ese es un corazón falso. Muchas personas con ese corazón vienen a Dios. Corazón fingido. Y en Jeremías dice, Judá en un tiempo aparentemente había cambiado Judá, se había arrepentido, pero no era así. Vino a mí fingidamente, dice. No se había cambiado, a pesar de que ellos vieron cómo sus parientes, los israelitas, fueron destruidos, igual su corazón no cambió. Pero vino así Dios fingidamente. Fingidamente, ¿qué significa? Un tiempo nomás para mejorar su situación, después va a volver otra vez a lo que quiera. ¿Ese fue el corazón del hijo pródigo? No. Bueno, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso es importante cuando dice ahí por medio de la fe. Si una persona obtuvo la salvación por la fe, su vida va a ser cambiada. Su vida va a tener cambio. Si obtuvo la salvación por la gracia de un hombre, o por el consejo de un hombre, o por la misericordia de una iglesia, entonces tarde o temprano va a cambiar otra vez su corazón. ¿Qué es la fe? La confianza en la Escritura, la confianza en la palabra. Si fue por la palabra que cambió su corazón, la Biblia dice que esa palabra vive y permanece para siempre. Es eterno. ¿Qué es lo que es eterno? La palabra de Dios es eterno. ¿Cómo nosotros podemos ser eternos también? Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, mora en nuestro corazón. ¿Tenemos la eternidad o no? Nada puede sacarnos la vida cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón. Cuando la obra de Dios está en nuestro corazón. Pero cuando no está la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando es filosofía humana, pensamiento humano, tarde o temprano el hombre se vuelve otra vez al mundo y al pecado. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y cuando dice preparó de antemano, se refiere que Dios ya tenía toda la Escritura lista para enseñarnos, para instruirnos y para cambiar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es algo nuevo quiere la persona aprender? Después de nacer de nuevo, ¿por qué quieren que se le enseñe algo nuevo?
No, desde ahora tengo que escuchar los consejos. ¿Qué es lo que quiere escuchar más? Algo nuevo. Y que, pastor, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Porque después de nacer de nuevo, igual yo amo el pecado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que busca entonces? Entonces busca un consejo de hombre. Una persona que le diga, no, tranquilo, no te preocupes, Dios te ama, Dios ya murió por ti. Ese tipo de palabra busca. No busca lo que Dios preparó de antemano. Es fácil entonces, una persona si viene, pastor, mi vida es así, ¿cómo puedo solucionar? Bueno, ahí en Deuteronomio dice cómo hay que cambiar la vida. En Levítico dice, en Números dice. O bueno, en este tiempo, ya estamos en tiempo más moderno, ahí Pablo dice. Pablo le dijo a los corintios, Pablo le dijo a los tesalonicenses, Pedro le dijo cómo tenía que vivir, la mujer casada. ¿Dónde está las cosas que Dios preparó de antemano para que viviésemos por ellas? ¿Dónde está? En la escritura, en la palabra. ¿Por qué no hay cambio entonces en la vida de las personas? ¿Por qué siguen teniendo ese corazón sujeto y sometido al mundo? Porque no han usado las cosas que Dios preparó. Han tirado los bienes que Dios le dio. Han malgastado todos esos bienes, desperdiciándolos con rameras y derrochando en borracheras. Han usado toda la enseñanza que Dios les dio para su deleite personal y carnal. Por eso se terminó en su vida. Entiendo, eso es lo que ocurrió con muchas personas. Vamos a volver a Efesios, pero primero continuemos San Lucas, ¿no? Bueno, el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo. ¿Qué significa volviendo en sí? Se despertó, por fin. Cuando una persona empieza a despertar, ¿qué le parece? Cuando el hijo pródigo sale de la casa con mucho dinero, con toda la salud, con fuerza, él pensaba que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué todavía actualmente muchas personas viven pecando, menospreciando, viviendo para la carne? ¿Por qué? Todavía no han vuelto en sí. Todavía no volvieron en sí. Cuando nosotros vemos la historia del hijo pródigo, es una historia con final feliz, ¿no? Es una historia con final feliz. Pero nuestra historia podría ser que no sea con final feliz. Por ejemplo, en el mismo San Lucas existe otra historia que se habla del rico y Lázaro. Es un hombre rico, ¿no? También semejante al hijo pródigo porque él tenía abundante riqueza. ¿La historia del rico es un final feliz? No. El rico, ¿qué le ocurrió? Estando en el momento pleno de su gozo, de su deleite, de sus proyectos, ¿qué le llegó? La muerte. Le llegó la muerte. También en ese mismo momento aparece otro personaje, se llamaba Lázaro. ¿Él en qué estado estaba? Caído, menospreciado, destrozado. Entonces, muchas personas, ¿qué estado le gusta más? ¿Qué momento le gusta más? Cuando están bien, ¿no? Cuando hay dinero, hay comida, no tengo necesidad de nadie. Está bien ese momento. Si Dios le llega a permitir en ese tiempo volver en sí, sería un hombre bendito. Sería un hombre bendito. Pero de la misma manera, muchas personas en ese estado les puede sorprender la muerte. Y ahí donde van a despertar. En el lugar de tormento. Por eso uno tiene que pensar, entonces yo todavía estoy en el tiempo en que debo disfrutar más un poco todavía. No. La muerte, ¿cómo nos puede llegar? No es que, yo siempre le digo, bueno, puede ser que sea lo contrario, pero yo no creo que, bueno, no me gusta más tu vida y te va a matar, que Dios haga así. Que porque está viviendo mal delante de Dios, muere. Porque muchas personas que están viviendo, predicando la palabra, sirviendo a Dios, mueren también o no. ¿Cómo se puede decir entonces? Él murió porque Dios le mató, porque vivía en pecado. Y ese que vivía predicando y sirviendo, no, y porque era su hora y Dios quería llevarle ya. Sería absurdo, ¿no? La Biblia establece que cada una persona muere porque está establecido. Está establecido ya. Su día, su fecha. Dios ya tiene establecido. Por eso, cuando cumplimos años, realmente lo que cumplimos estamos acercándonos al gran día. Al día en que tenemos que partir. Nosotros celebramos, bien, celebramos. Un día menos, un año menos. Si vamos a vivir 40 y tenemos ya 38, ¿qué significa? Ya nos queda 2 años nomás. Yo celebro a lo grande.
Esos celebrantes que estaban celebrando la muerte. ¿Quién quiere celebrar su muerte? Nadie. Eso es muy importante poder entender, poder comprender. Entonces, a algunas personas puede ser que no le termine bien su situación. Por eso es importante, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Precisamente lo que la persona hace. Ustedes saben que esta palabra ya le hace endurecer a muchas personas. Hermano, si Dios te está hablando hoy, no endurezca tu corazón. Eso ya le deja duro. ¿Por qué me habla así? ¿Por qué me decía así? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Ahí ya se endurece ya. Entonces es difícil muchas veces. Cuando está endurecido el corazón, difícil que pueda oír la voz de Dios, ¿no? Por eso es importante entender este punto. Bueno, entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo primero que una persona que empieza a volver en sí, que empieza a entender por qué estoy viviendo de esa manera, es darse cuenta que las personas que viven para Dios, que tienen la palabra de Dios, nunca van a perecer ni tener necesidad. Eso es lo primero que empiezan a entender, el que vuelve en sí. Aunque vea muchas veces ustedes que alguna persona parece que no tiene nada. Entonces muchas personas dicen, no, él se va a la iglesia, vive la Biblia, pero no tiene nada. Pero la persona que vuelve en sí ya no empieza a ver eso, ve otra cosa. No, acá no hay nada. Acá es miseria. Fuera de Dios, una persona es miserable. Cuando vuelve en sí, eso es lo primero que entiende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ofrece seguirle y servirle a Dios? ¿Qué es lo que te ofrece? La eternidad. Vamos a dar unos casos. Cuando Ruth le sigue a Noemí, ¿qué es lo que vio en ella? ¿Qué es lo que Ruth vio en Noemí? Una viejita, perdió todo, no tiene bienes, fracasó. Ruth podía quedarse en Moab y casarse y vivir muy bien. Moab era un país próspero. Belén no era tanto así. ¿Qué es lo que Ruth vio en Noemí? ¿Qué es lo que ella vio en Moab? Aquí uno perece de hambre. Aquí no hay palabra de Dios. Aquí no hay sabiduría de Dios. Y donde no hay sabiduría de Dios, no hay vida. La palabra de Dios es vida. Vida en abundante. Eso es lo primero que uno que vuelve en sí empieza a ver. No, ¿yo qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo mi vida. Mi vida se está yendo y yo estoy acá. Eso es lo primero que hace alguien que vuelve en sí. El hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo acá? Aunque él tenía, voy a trabajar, voy a ganar dinero, ¿pero qué estoy haciendo acá? Entonces recuerda, en la casa de mi padre, ahí hay abundancia de pan. Noemí también escuchó cuando le volvió a traer la voz de Dios. Cuando le volvió, cuando se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo acá? Perdí mi esposo, perdí mi hijo, perdí todo. ¿Qué estoy haciendo acá? Volveré a mi país. Volveré a mi país. Otro caso, cuando los espías van a Jericó y llegan a la casa de Rahab, la ramera, se sorprenden al encontrar a una persona que ya estaba viendo ya más allá de la vista de los ciudadanos de Jericó. ¿Cuál era la vista de los ciudadanos de Jericó? El país, la prosperidad, el muro, sus guardias, sus soldados. Pero Rahab, siendo ciudadana de Jericó, ¿qué estaba viendo más allá del pueblo de Israel? ¿Qué estaba más allá? Un poderoso Dios. Un Dios que había eliminado todo enemigo que se le había puesto en el camino. ¿Y ella qué entendió? Yo estoy en medio de eso. Es una vista que Dios te da. Eso es volver en sí, ¿o no? ¿Qué estoy viendo? Pero si ella abre su ventana, ve su país próspero ahí, abundando. Todo es lindo, ¿no? Esa es la vista que el diablo te da. Pero la vista que Dios te da es ver a ese Dios invisible, como sale en Hebreos, al invisible, viendo al invisible. Entonces tu corazón cambia. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué todavía estoy sujeto y sometido a este mundo? ¿Qué es lo que venía para Jericó? La destrucción. También, años después, un antepasado de Ruth, ¿qué hace con Moab? Va y le conquista y convierte a los moabitas en esclavos. Los descendientes de Ruth, si hubieran quedado en Moab, ¿qué serían? Esclavos. Ruth hizo bien al salir de ahí y al ir a ese pueblo que era insignificante en ese tiempo, pero que años después se convertiría, nada más y nada menos, en un país poderoso que conquistaría toda esa región.
que tendría un rey que se llamaba David, que iba a reinar con fuerza, que tendría un linaje eterno y poderoso. Eso es lo que Ruth vio. Si eso llega a ver a alguna persona, ¿ustedes creen que amaría en este mundo? ¿Por qué las personas todavía aman este mundo? Todavía no le han visto a ese rey. Todavía no conocen a ese rey. Todavía no conocen ese reino que el hombre que estaba muriendo en la cruz le dijo a Jesús: acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Él vio ese reino. Estas cosas muchas personas no han visto, por lo tanto todavía están esclavizados en esta tierra, en este mundo. Si les sorprende la muerte con ese corazón, ellos se quedan ahí. Ellos no salen, porque murieron amando este mundo. ¿Saben eso? Murieron amando su carnalidad. Entonces ahí se quedan. En el tiempo de la resurrección, ellos se levantarán. ¿Quiénes son los que se levantarán primero, según Apocalipsis? Los que murieron esperando el reino celestial. Ellos se levantarán primero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Así está escrito en la Biblia. La segunda muerte. ¿La segunda muerte a dónde te lleva? Al castigo eterno, al juicio eterno. ¿Quiénes son los que estarán en la segunda muerte? Los que murieron amando y codiciando y valorando este mundo. Ellos se quedarán ahí, porque amaban esto. Entonces se levantarán simplemente para el juicio. Eso es muy importante entender. Hay que volver en sí. Vuelvan en sí, por favor. Ya, los que nos hacemos llamar seguidores de Dios, tenemos que volver en sí. ¿Qué estamos haciendo todavía en este mundo? La muerte puede sorprendernos cualquier momento. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús nos explicó en una parábola. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es importante entender. Él ya no se considera hijo del Padre. ¿Por qué? Porque él desperdició todos los bienes que el Padre le había dado. Ahora vamos a volver a Efesios. Vamos a ir comparando Efesios y este libro, para entender a quién Jesús se estaba refiriendo. Entonces en Efesios, ya el apóstol Pablo también estaba hablando quiénes eran ustedes antes. Y les dice ahora quiénes son ahora. Efesios, versículo 11 dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Esto significa que para los judíos, los de la circuncisión son los judíos. Los gentiles, los efesios, eran llamados apartados, fueras, incircuncisos. No son dignos de tener esta promesa, esta herencia. En aquel tiempo estabais, como dice primero, sin Cristo, sin Mesías. ¿Quiénes son los que esperaban el Mesías? Los gentiles esperaban el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Para los judíos, Él les iba a salvar ¿de qué? De este mundo, de este sistema. Iba a reinar sobre ellos. Para ellos no solamente era un Mesías que iba a venir a morir en la cruz. Por eso nosotros muchas veces no captamos muy bien lo que significa esto. Lo que significa tener un Mesías, tener a Cristo. Era alguien que iba a venir a reinar. Era alguien del linaje de David. Hemos leído en Jeremías capítulo 6, ¿no? O 5 o 6, está escrito el renuevo de David, renuevo justo, que vendrá y reinará sobre ellos, y en ese tiempo Judá e Israel serán salvos, dice. Así está escrito, ¿no? Jeremías, la vez pasada ya leímos, busquen ustedes por ahí después. Entonces, renuevo justo, esto es importante entender lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces Mesías no simplemente es que va a venir a morir en la cruz y, gracias, apelo. No, va a reinar sobre nosotros. Va a ser nuestro rey. Va a ser quien va a gobernar nuestra vida. Va a ser quien nos va a instruir, quien nos va a enseñar, quien nos va a dar el corazón de Dios. Eso significa Mesías. ¿Te parece que para muchos cristianos es lo igual? No, para ellos no es eso, el Mesías. Eso es para los judíos, ñandeo gentil, ñandeo yaico aparte. En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué significa no tener Mesías, estar sin Cristo? También estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es tener ciudadanía de Israel? ¿Cómo se obtiene una ciudadanía? ¿Qué significa ciudadanía? ¿Ustedes entienden esa palabra? ¿Qué es tener ciudadanía? ¿Aquí hay algún extranjero? Todos son paraguayos, ¿no? Bueno, cuando ustedes van a otro país y piden la ciudadanía, ¿qué significa? Que renuncian a su país y aceptan la ciudadanía de ese país. Por ejemplo, ustedes ven los jugadores que juegan en la selección, que no son paraguayos. ¿Por qué juegan en la selección? Para jugar en la selección, ¿cuál es el requisito? Tener ciudadanía de ese país. Por lo visto, no es requisito haber nacido en ese país, sino tener la ciudadanía. ¿Entienden? Entonces, por más que yo he nacido fuera de la ciudadanía de Israel, pero ¿qué necesito para estar en la promesa, en el pacto? ¿Qué necesito? Necesito esta ciudadanía. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se obtiene la ciudadanía de un país? Renunciando a tu ciudadanía antigua. ¿Cuál es nuestra antigua ciudadanía? Del mundo, los deseos, los afanes, la codicia, todos los placeres. Entonces, al renunciar a nuestra ciudadanía, renunciamos a nuestro himno, renunciamos a nuestra bandera, renunciamos a nuestra selección, renunciamos a todo, ¿no? ¿O no? Ya tengo que cambiar. ¿Por qué muchas personas no ocurrió eso en su vida? Nunca han renunciado. Solamente son inmigrantes nomás. Algunos ilegales. Algunos sin documento fijo. Así está viviendo ahí nomás, acá en Ñijabe. Sí. Y ese era el estado en que vivían antes los gentiles, los efesios. Sin ciudadanía, por eso no tenían derechos. Una persona que no tiene ciudadanía de ese país, no tiene los derechos que tiene un ciudadano. ¿Me entiendo? Los beneficios que tiene un ciudadano. Por eso era importante que una persona, un gentil, obtenga esa ciudadanía. ¿Quién podía darle? ¿Quién nos puede dar esa ciudadanía? Jesucristo, el Mesías. ¿Quién podía reconocer otra vez a ese hijo pródigo como hijo legítimo? El Padre. Él es el Padre, el que tiene la autoridad. Él podía reconocerlo otra vez. Por eso iba a hacer varios protocolos. Vamos a ver primero qué dice acá. Acá dice, estabais, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué son los pactos de la promesa? Lo que Dios había hecho con su pueblo acá en el Antiguo Testamento. Ese es el pacto que yo hago con ellos. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Ese ya es el nuevo pacto con los que reunificó. ¿Qué pacto Dios le dio a su pueblo? Sus mandamientos, sus leyes, su ordenanza, para que ellos puedan tener diferencia entre otras naciones. ¿Qué es lo que le distinguía a los israelitas de las otras naciones? Los israelitas tenían un solo Dios, un Dios que mora en el corazón, un Dios que habita en el ser de la persona. Pero los demás pueblos tenían dioses ahí por todas partes. Ellos como adoraban a ese Dios con santidad. ¿Qué es santidad? Apartándose de las cosas corrompidas. Apartándose de las cosas carnales, cosas que destruyen la salud de una persona. ¿Por qué Dios consideraba que la orgía y los adulterios eran pecados? Porque eso producía enfermedades, muertes, celos, todas estas cosas. Dios quería que su pueblo viva así. No, por eso con sus palabras, con sus mandamientos, los saca a ese pueblo de estas cosas. Y también le dio leyes de alimentación. Porque hoy tenemos cantidad de problemas enfermos, con obesidad, con colesterol, triglicéridos y demás cosas, porque la alimentación no es de acuerdo a la que Dios estableció. Las personas se alimentan conforme a lo que el mundo le alimenta, conforme a lo que el mundo le empuja y le da. Y ahí llega la enfermedad. Analicen nada más si Dios por capricho no me puso, no me comerán esto, no me harán esto. A Dios no le gustaba, más caprichoso este Dios. Entonces, de eso nosotros estábamos ajenos antes. El hijo pródigo también, al irse de su padre, el que hace con los bienes de su padre en el mundo, los derrocha, los desperdicia. El pueblo de Israel, al apartarse de la palabra y se va al mundo, ¿qué hace con la palabra que Dios le había dado? ¿Qué hacen ellos? Lo desperdician. Y empieza a recibir lo que el mundo le da. ¿Qué el mundo le dio al hijo pródigo? Ni comida de cerdo. Le puso en el lugar donde están los cerdos.
¿Qué es el cerdo en la Biblia? Un animal inmundo. Una persona que ni siquiera comida de cerdo podía comer, significa que es peor que un cerdo. En esa posición el mundo le pone a ese que se fue con muchos bienes. ¿Qué son estos bienes? Son todo lo que Dios le ha enseñado. Dios te dio su promesa, su palabra, su escritura, sus leyes, y vos te fuiste al mundo a perderte, a desperdiciar. Pero ahora está retornando por la misericordia de Dios. A pesar de todo eso, la misericordia de Dios era grande, ¿o no? Era abundante. Y Dios quería recibirle de toda forma. Le recibe otra vez. Eso es lo que está leyendo Efesios, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? ¿Dónde se había ido? Lejos, a una provincia muy apartada. ¿Y ahí qué hizo? Desperdició todo lo que Dios le había dado. El pueblo de Israel, cuando se aparta de su Dios, ¿a dónde es llevado? A provincias muy lejanas, ¿no? Al norte, se extiende. Y en ese lugar, ¿qué hacen ellos? Se pierden. ¿Qué significa se pierden? Pierden su identidad como israelita, pierden su promesa, pierden sus costumbres, pierden la palabra. ¿Y qué empiezan a recibir? Costumbres del mundo. Empiezan a comer cosas que el mundo le da. Entonces cambia su identidad. Ellos hicieron al revés. Rechazaron la ciudadanía celestial y aceptaron ciudadanía del mundo. Rechazaron a Dios y aceptaron al mundo. Eso hicieron ellos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta palabra ordenanzas se refiere a dogmas o tradiciones creadas por el mundo. Entonces, el mundo ha creado actualmente miles de dogmas. ¿Qué son dogmas? Creencias. Se crea así, se crea allá, se crea acá. ¿Precisamente para qué? Para dividir al hombre, al Hijo de Dios, de su pueblo original. Por eso ha creado miles de dogmas. ¿Entienden? Cuando vos querés acercarte a la palabra, querés acercarte a lo que Dios estableció, ¿qué generalmente te impide que te acerque a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te impide que llegue a la Escritura? Todos los dogmas que tenés. Cantidades. Crea división. El mundo también. Hay costumbres que es difícil que sea erradicado del corazón de la persona, porque está impreso ahí. Así quedó en el corazón. Estos son los que ha hecho la división. Por causa de eso nosotros hemos sido abominación para Dios. Porque en vez de vivir conforme a las leyes de Dios y a los mandatos de Dios, ¿cómo hemos vivido? Conforme a las tradiciones, costumbres del mundo. Pero ¿qué hizo Jesús con todas estas abominaciones que había sobre nosotros? Él las cargó, Él las recibió en su cuerpo y lo llevó en el madero. Amén. Eso hizo Él. Volvamos a San Lucas. San Lucas 15. Entonces acá dice, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué hizo el padre cuando vio que su hijo estaba lejos todavía? Todavía estaba lejos. Corrió tras él. Puede ser que nosotros todavía estemos lejos de alcanzar todas las cosas que quiere el Padre de nosotros. ¿Puede ser o no? Todavía tal vez nos falta aprender muchas cosas. Yo mismo pienso que muchas cosas todavía de la palabra de Dios me falta aprender. Yo así pienso. Yo creo que estoy todavía lejos. Pero mi Padre, ¿desde dónde me está viendo? Desde lejos. ¿Y Él qué hace? Él espera que yo llegue, Padre, no puedo, pero... O Él viene primero. Él vino primero, corriendo. Es normal que un abuelito, un padre corra así detrás de... No es normal. Ellos tenían protocolo, ellos tenían calidad de persona. Un hombre importante no podía andar corriendo así, ¿entiendes? No tiene que estar ahí como el padre en serio, ahí esperando, ahí que llega, el otro pobre, no. Pero el padre esperó eso. Por lo visto este padre, fuera de protocolo, él dejó todos los protocolos, todo lo que sea. Solamente él estaba viendo que su hijo estaba ya de lejos. Ya alcanzaba a verlo. A mi hijo está regresando. Hermano, no se sientan ustedes menos porque les falta aprender muchas cosas de la palabra de Dios. No se sientan tampoco menos porque todavía están lejos. El Padre es lo que va a recogerlo. Si no era por Él, no estaríamos acá. Acá, ¿qué es lo importante? Yo quiero
ir hacia el Padre o quiero volver al mundo? ¿Cuál es mi corazón? Estoy todavía lejos, estoy caminando, pero estoy yendo hacia el Padre. ¿Eso el Padre ya ve o no? El Padre le decía, no, si no llega hasta acá, no va a poder ser mi hijo. Así el Padre pensaba. Estaba esperando que llegue ahí a su pie y le bese su pie. No, desde lejos ya, mi hijo ya está conmigo. Su hijo ya estaba seguro, porque estaba caminando hacia el Padre. El camino que uno lleva es lo importante. No es porque una persona aprendió más y otro aprendió menos que hay diferencia para Dios. No crean así. El hombre que murió en la cruz, ¿cuántas cosas aprendió? ¿Cuántas cosas supo? No, pero Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Así le dijo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Cuál es el camino que estoy llevando? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia el Padre o hacia el mundo? Usted observe. Entonces la persona que está ya más cerca del Padre, bueno, ya estoy muy cerca, entonces, ¿yo para qué? También hay el ejemplo acá. El hijo mayor, ¿dónde estaba? Cerca del Padre, pegado al Padre, sirviendo al Padre, trabajando para el Padre. Pero en el corazón del Padre, ¿cómo estaba él? Lejos. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese hijo menor estaba lejos del Padre, pero el corazón del hijo, ¿dónde estaba? Ya estaba pegado al Padre. ¿Cómo se entiende eso? Porque él camina hacia el Padre. Pero yo no tengo más identidad de israelita. Yo no soy más del pueblo. Yo perdí todo. ¿Eso le importaba al Padre? No. Ahora está regresando. ¿Retorno qué significa? Retorna a la palabra, ¿qué significa? Arrepentimiento. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa fue su primera palabra, ¿no? Retorne a mí, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo vine a pagar en la cruz por todas tus maldades, tu pecado. ¿Para qué? Para que retorne a mí. ¿Por qué no retorna la persona a Dios? Y yo que retorné, pastor, yo que retorné ya. ¿Así? ¿Cómo saber que retornaste a Dios? Vamos a ver qué dice acá. Versículo 21. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Primer punto. ¿Qué representa el vestido para los judíos, para los israelitas? Nueva vida, nuevo hombre. ¿Qué vestido le tienen que sacar? El vestido que traía del mundo, el vestido que olía feo. Sáquenle este vestido, sáquenle toda esa mentalidad, ese pensamiento que trae del mundo. Sáquenle y póngale el mejor vestido preparado para él. Su justicia, su palabra, su enseñanza. Ya no quiero que viva conforme a la enseñanza que el mundo le ha dado. Ahora va a tener otra vestidura. Eso es testimonio de que él ha dejado ese mundo. Cuando la gente venga y le vea, ¿le va a ver con su vestido antiguo o con su nuevo vestido? Este no es el pródigo miserable que estaba allá. Es el hijo del amo. ¿Cómo se distingue que es el hijo del amo? ¿Cómo se distingue que somos hijos del rey? Por nuestra vestidura. ¿Qué es nuestra vestidura? ¿Qué dice en Apocalipsis que son la vestidura? Las acciones justas de los santos. Así está escrito. Así está escrito. Entonces si uno dice, yo ya estoy con el rey, ya llegué a la casa de mi padre, ¿por qué todavía lleva vestidura del mundo? ¿Por qué estás vestido como si estuvieras en el mundo? Algo raro ocurre aquí. Primero Jesús vino y enseñó su palabra. Él a través de la palabra quería cambiar el corazón de las personas. Después, ¿qué dice? 22. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano. ¿Qué representa el anillo? Autoridad. Si vos tenés la palabra de Dios, la justicia de Dios en tu vida, ¿tenés autoridad o no? Te da autoridad. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba? ¿Cómo dice que él predicaba? Como quien tiene autoridad, dice. ¿Por qué los demás sacerdotes no predicaban como que tiene autoridad? Porque ellos no usaban lo que está escrito. Ellos vivían de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la costumbre. Eso usaban, por eso no era con autoridad. Entonces, ¿quién tiene autoridad delante de Dios? La persona que ha recibido su palabra, tiene esa autoridad. Entonces, primero esa palabra se ve en tu vida, ¿o no? Se ve que tienes si te da primero el anillo y después te va a dar vestido, todo ropa desastre ahí. Por ejemplo, te da toda tu ropa del mundo y te da el anillo, yo tengo la autoridad. Aunque tenés la autoridad, pero cuando vea a la gente tu apariencia, no, vos sos un pordiosero, vos robaste ese anillo, ladrón, traiga acá. No va a pensar que sos el hijo, no. No, vos no sos hijo, porque tu apariencia es de ladrón, de pordiosero. Por eso primero tiene que cambiar la apariencia, ¿o no?
Primero necesita cambiar la vestidura. Tiene que recibir la justicia de Dios y después viene la autoridad. Ahí tiene autoridad para predicar, para enseñar, para decir las cosas. Pero hoy en día muchas personas, no, pero la Biblia coge y pesa hoy, así hay la Biblia. Pero ¿cómo está viviendo? ¿Cómo está tratando a su semejante? ¿Cómo le considera a otra persona? ¿Cómo considera su vida delante de Dios? Nada, no le importa, pero dice que tiene a Dios. Yo tengo la autoridad de Dios, la unción de Dios. ¿Qué más? Después, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué representa el calzado? El camino que lleva esta persona. El calzado que antes él usaba era un calzado que caminaba por este mundo corrompido, por este mundo perdido. Pero el calzado que ahora su padre le da es para caminar ¿dónde? Para caminar el camino que su padre le va a indicar, le va a dirigir. Desde ahora vos vas a caminar conforme a mi guía, a mi dirección. ¿Será que así han llegado muchos hijos pródigos y su vida ha sido así? Han caminado desde el día que llegaron al Padre conforme a lo que Dios les ha guiado, conforme a la enseñanza de Dios. Por eso hay muchos hijos pródigos que vinieron y dieron la vuelta otra vez y pasaron de largo. No llegaron hasta la casa. Finalmente, lo más importante acá, a pesar de que vos tenés, esto es importante para entender muy bien este punto, tener la justicia de Dios, su enseñanza, tener la autoridad de Dios, tener el camino que Dios te ha dado. Pero ¿qué faltaba acá? Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. A pesar de todas las cosas que Dios te da, ¿quién era ese hijo antes? ¿Quién era él? Una persona que se había apartado, que había pecado contra el Padre, contra Dios. Por eso es importante el sacrificio. Tengo que purificar tus pecados, quiero purificar. Por eso matemos al becerro gordo. Becerro representa autoridad, fuerza, fortaleza. Pero cuando le llaman, ven acá, tú que eres fuerte, fortaleza, tienes que ser sacrificado. ¿A quién Dios envió para purificar nuestros pecados? A Jesucristo, que representaba fortaleza, fuerza. Pero humildemente Él tuvo que entregarse para ser sacrificado, para purificar nuestros pecados. ¿Amén? Sí. Ahí estoy completo, ¿o no? Ahí está completo, ¿o no? ¿Se completó la llegada del Hijo Pródigo? ¿Es motivo de hacer fiesta? Ahora sí se puede hacer fiesta. Dios hace fiesta cuando una persona ha vuelto a casa. Una persona ha vuelto a casa. Se completó todo lo que necesitaba. Su justicia, su autoridad, el camino que Dios le ha dado y su purificación. Por eso Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es fuego? Que purifica mi corazón. Toda esa suciedad, esa maldad que había dentro mío, que era mi pasado, ahí se va a terminar y se va a borrar. Y ahí sí, nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Antes que puso en mi corazón Dios su ley, su mandato, me dio nueva vida y después purificó todos mis pecados. Por eso cuando estaba en la cruz, consumado es, se acabó, terminó. El proceso de purificación terminó. Ahora solamente hay que ir a rescatar, a traer y a anunciarle este mensaje, este evangelio. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero esto no le agradó a ¿quién? Al hijo mayor. El hijo mayor tenía otro corazón. ¿Quién representa al hijo mayor? ¿Quién es el hijo mayor? Y miren lo que le responde el hijo mayor. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Se ha olvidado de todos los pecados que ha hecho su hermano? No se ha olvidado. ¿Qué él consideró la muerte de ese becerro? ¿Qué consideró? ¿Una cosa buena o un desperdicio? ¿Para qué? ¿Para qué? El becerro gordo. A mí ni un cabrito. O sea que si a él ni un cabrito y al otro el becerro gordo, o sea que yo era digno por lo menos de un cabrito. Pero vos mataste lo más importante, lo sagrado. Él ha rechazado. Hermano, hay muchas personas que han rechazado también la obra de Cristo en la cruz. Por eso no pueden olvidar los pecados pasados. Por eso no pueden olvidar la vida pasada. Por eso no pueden aceptar que personas que se habían apartado de la palabra retornen. No pueden entender estas cosas por una simple razón.
porque no conocen el corazón del Padre ni la Escritura. Actualmente muchos, especialmente del judaísmo actual, no reconocen a los de afuera que estén entrando a la nueva ciudadanía. Ellos no rechazan. ¿Cómo le vas a reconocer a ese como ciudadano israelita, ese pagano, ese idólatra, ese comedor de cerdo? Sí, ellos consideran. ¿Por qué? No es porque son muy celosos, simplemente porque se le ha velado el entendimiento. Por esa razón. Ellos no pueden entender. Por eso, aunque ellos estaban con el Padre, aunque estaba con el Padre, estaba con todos los bienes, pero el corazón de este hijo mayor, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su corazón? Lejos del Padre. Nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Su corazón estaba también en el mundo para gozarse con sus amigos. Pero él religiosamente estaba haciendo todo lo que se le mandaba. Pero el corazón, ¿dónde estaba? En el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el mayor y el menor? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos han pecado. Jesús le hizo entender, Pablo le hizo entender eso a ellos, ¿no? Todos ustedes necesitan ser redimidos, necesitan ser purificados. Ese becerro no solamente tenía que purificar a ese hijo que venía de atrás, a vos también, porque tu corazón también estaba alejado de mí. Estaba también en pecado, porque teniendo mi mandato, mis leyes, vivía con un corazón falso, corazón hipócrita. Eso es lo que le dijo en Jeremías a los judíos. Este pueblo, aunque vio a su hermana descarriarse, vino a mí fingidamente, pero nunca su corazón cambió. Nunca había cambiado. Ese era el problema del hijo mayor. Quiero ver unos cuantos versículos más. Hechos capítulo 9 primero. ¿Quién Dios mandó ir a rescatar? Hechos capítulo 9, el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Según esta palabra, Dios quería rescatar al apóstol Pablo, ¿para qué? Para llevar su nombre. ¿Qué significa su nombre? Su enseñanza, su naturaleza, su vida. ¿A quiénes? A gentiles, reyes y los hijos de Israel. Los gentiles y los reyes están representando a la persona, los que se han apartado. En este tiempo, hijos de Israel representaban lo que actualmente estaban siendo en ese tiempo los judíos. Le llamaban también Israel. ¿Entienden? ¿No? A ellos les llamaban Israel. Otro versículo, 11, versículo 1. Dice así, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también a los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dice acá, que lo oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Todo lo que está en la Biblia, los pactos, la promesa. ¿Quiénes son los gentiles? Los que estaban alejados. Los hermanos, los apóstoles, entonces ellos también son parte de nosotros. ¿Y cómo es que son parte de nosotros? Y porque un día se habían apartado y ahora están regresando. Hechos capítulo 13, el versículo 44 voy a leer. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué hacían estos judíos? ¿Característica de quién? Hijo mayor. No, ¿por qué? ¿Qué hacen acá? No. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Nunca yo te abandoné. Primero a ustedes se les explicó todas las cosas, se les dio todas las cosas. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ya que el pueblo judío rechaza lo que para ellos también era, esto se fue a los gentiles. ¿Por qué el anillo, el vestido, se va al hijo menor? Porque el hijo mayor también estaba ahí. ¿Por qué él no recibía? ¿Qué es el problema del hijo mayor? Su corazón nunca se unía con el Padre. Fingidamente estaba viviendo. Otro versículo. Hechos 20, versículo 21. Dice así. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo donde recorría? Testificaba
a judíos y a gentiles. ¿Para qué vino Jesucristo? Para unir a los dos pueblos, tanto Judá como Israel, las dos casas, unirlo y hacer un solo pueblo. ¿Y a quién le envió? Al apóstol Pablo, para unir, para rescatar. Entonces se va a volver a formar una sola nación. Versículo 11 dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Si por medio de la desobediencia, la rebelión de los judíos, vino gran salvación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que vivían afuera del pacto, que se habían perdido, que se habían descarriado. ¿Cuánto más será su plena restauración? Dice, plena restauración. Cuando los judíos empiezan a entender que Jesús es el Mesías, entonces eso sí va a ser grande. Actualmente, ¿qué les parece? ¿Hay judíos que creen que Jesús es el Mesías? Miles de judíos han reconocido que Jesús es el Mesías. Por eso, gentiles, no sean soberbios. Ex gentiles. Eso es importante entender. Una vez que has creído en Jesucristo, ya no somos más gentiles. Porque la palabra gentil significa apartado del pueblo de Dios. Entonces no podemos decir más somos gentiles. Somos ex gentiles, que en otro tiempo vivíamos apartados del pueblo. Ahora somos parte de un solo pueblo. Amén. Bueno, ya hasta aquí. Vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.